Muy bien, amigos. Pues entonces, vamos a continuar. La sesión anterior trabajamos un poco de análisis y procesamiento gráfico. Comenzamos con gráficos básicos. Trabajamos con gráfico de pastel, gráfico de barras, el histograma y gráfico de líneas y box plots. Bueno, hasta el gráfico de líneas nos quedamos. El día de hoy vamos a ver lo que es el box plot. ¿Qué es el box plot? ¡Qué ofertón! También denominado diagrama de caja. Es para el análisis de nuestros datos, conocer si hay datos atípicos, cuál es el grado de compresión de los mismos. Después del box plot, vamos a ver el violin plot o el diagrama de violín. Vamos a ver la diferencia de entre estos dos, y continuamos con la cuestión gráfica. Vamos a dar por hecho de que ya conocemos de la sesión anterior los demás gráficos. Nos centramos ahora en el box plot. Box plot, ¿para qué sirve un box plot? Punto número 1, permite visualizar la distribución de una variable numérica de manera simplificada, lo más simplificada posible. ¿Qué información nos va a dar un box plot? El diagrama de caja, o como algunos otros le llaman, diagrama de caja y bigotes. Pues aquí tenemos dos representaciones. O sea, tiene que ver con la distribución de los datos a lo largo de sus posibles valores. Aquí tenemos, por ejemplo, una distribución de probabilidad normal. Dentro de la primera desviación estándar tenemos una gran concentración de datos. Entonces, eso nos da conocimiento sobre la posición de la concentración de los datos. Entonces, tenemos un cuartil superior, un cuartil inferior, que están rodeando ¿a qué? A la mediana. Entonces, aquí al lado izquierdo tenemos nuevamente la información que nos va a permitir condensar el diagrama de caja. Nosotros anteriormente, en introducción a las medidas de estadística descriptiva, medidas de posición, medidas de tendencia central y medidas de dispersión, ya habíamos conocido todos los elementos que aquí necesitamos para graficar. Conocíamos la media, la moda, la mediana. En este caso, pues, trabajamos sobre la mediana. Como habíamos conocido que eran los cuartiles, los percentiles, ¿no? Entonces, en este caso vamos a calcular los cuantiles, el superior, el inferior, que concentra la mayor cantidad de los elementos dentro de mi serie de datos, para con ello también conocer el último elemento, que son los bigotes. Los bigotes, los pueden observar aquí, se grafican como unas pequeñas barras hacia arriba y hacia abajo, que nos permiten dar pues el valor mínimo y máximo de la serie. ¿Asociado a qué? A esta distribución de probabilidad que se representa con el cálculo de los cuantiles alrededor de la mediana. También box plot, el diagrama de caja y bigotes, nos permite conocer un nuevo concepto, que es el de dato atípico. El dato atípico va a ser un elemento que es de alta relevancia para el análisis estadístico. ¿Por qué? Porque, primero, ¿qué es un dato atípico? El dato atípico son outliers, son observaciones extrañamente grandes o pequeñas que pueden generar un efecto desproporcionado en los resultados estadísticos. Imaginemos que estamos analizando la economía de un salón de clases, y de pronto estamos estudiando el nivel de ingresos medio de toda la población de este salón de clases. Pero traemos un invitado y traemos a uno de los hombres más ricos del planeta, a que se asiente en el grupo, en el salón. ¡Cielos, qué macizo! Y lo incorporamos como uno de los asistentes, y la media la calculamos sobre ahora el total de riquezas acumulada dentro del salón. Realmente eso va a ser un valor atípico. Esta persona con extrema riqueza dentro del salón de clases pues va a ser pues un dato atípico, no va a ser lo normal, no va a ser representativo de la serie. Entonces es extremadamente grande respecto a el valor de la muestra o población con la que estamos trabajando. Entonces, ¿cuáles son las causas
de la existencia de estos datos atípicos. La primera es que tengamos un error en la entrada de los datos. Error en la entrada de los datos, error en la captura de los datos, ¿qué podría ser? Podría ser, por ejemplo, que pues, a la hora de estar capturando se nos va un 1 de más. ¿Cierto? Entonces, ese es el primer caso. El segundo caso, el problema del proceso. Es decir, se tiene que investigar el proceso para determinar la causa del valor atípico. Puede ser que no solo sea un error de captura, sino de la construcción de la muestra que nosotros estamos tratando de... Otro, puede ser un factor faltante. ¿Cómo lo podemos corregir? Determinando si no se consideró un factor que afecta el proceso. Por ejemplo, en este caso, si nosotros tuviéramos en el ejemplo del análisis de la riqueza per cápita en un salón de clases, con este agregado de la persona más rica del mundo o del país, pues entonces, ¿qué tendríamos que hacer? A lo mejor, considerar esto como una variable a la que se le tiene que asociar, una variable numérica, por la riqueza, que se le tiene que asociar una variable de tipo categórica, y entonces dividirlo en dos grupos, ¿no? Alto nivel de ingresos, medio nivel de ingresos, ¿correcto? Ahí es a lo que nos hacemos referencia. Ver si no hay un factor que afecte la asociación de los datos y por lo tanto modifica el análisis y el procesamiento gráfico. Otra, la probabilidad aleatoria como causa. Se tiene en este caso para pues, acciones posibles para resolver el problema, investigar el proceso y el valor atípico per se para determinar si se produjo en virtud de la probabilidad. Es decir, pues nosotros tenemos que evaluar si efectivamente ese valor atípico tiene que ver con un tamaño de muestra. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante cuando trabajemos con probabilidades. Por ejemplo, nosotros, si recordamos, como antesala, existen distintos tipos de distribuciones de probabilidad. Pero conforme más grande es la muestra con la que estamos trabajando, pues más cercanos al comportamiento de la distribución de probabilidad normal se tiene. ¡Ey! La vida es un riesgo, carnal. Ya tenemos más o menos el conocimiento, la información que nos da el diagrama de caja y bigotes. Ya conocemos qué son los datos atípicos.